¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cobertura, este espacio para construir desde el periodismo independiente. Les saluda Judith Prada en Santa Cruz, Bolivia. Y precisamente estamos en el mes aniversario. Estamos felices. 2 años de cobertura, medio digital, audiovisual, totalmente independiente y siempre con una serena autocrítica. En esta edición de Cobertura en la mañana vamos a conversar con Raúl Peñaranda, nuevo presidente de la Asociación de Periodistas de la Ciudad de La Paz, precisamente por los últimos hechos que están ocurriendo en Bolivia. La edición de esta mañana de Cobertura estará centralizada básicamente en lo que ocurre con esa convocatoria a 2 periodistas en Yacuiba y en Cochabamba para que puedan revelar su fuente de información. Ambos estaban realizando su trabajo cotidiano como todos los periodistas, pero por orden judicial pretenden que estos comunicadores revelen sus fuentes de información. Para hablar del tema nos conectamos con Raúl. Bienvenido, Raúl, a Cobertura. Un gusto tenerte. Judith, qué gusto estar en tu programa, buenos días, te felicito por ya estar 2 años con este emprendimiento, con Cobertura, dando información adecuada, objetiva, como tú has dicho también, serenamente autocrítica, así que realmente felicidades. Tenemos todos que apoyar el periodismo independiente, las nuevas voces que enriquecen a nuestra democracia, Judith, así que te mando un abrazo a la distancia y una felicitación. Muchísimas gracias, Raúl. Un tema que nos preocupa a todos los periodistas en el país es lo que está sucediendo con el periodista Roberto Puma Guerra en Yacuiba y también con el periodista Javier Colque Rollano en Cochabamba. Ustedes, como Asociación de Periodistas de La Paz y de Bolivia, se han manifestado. ¿Cuál es la posición que tienen, Raúl? Exactamente, para nosotros estos son casos muy graves, no se puede judicializar la práctica del periodismo. El periodismo en Bolivia no puede tener otro tribunal que el tribunal de imprenta. No se puede enviar a periodistas a la justicia ordinaria en Bolivia. Eso está establecido por nuestras leyes. La ley de imprenta está vigente y por lo tanto cualquier utilización de la justicia ordinaria contra los periodistas es ilegal en nuestro país y eso es inaceptable y exigimos a las autoridades que actúen en consecuencia con ello. Tenemos el caso, como bien lo has dicho, del colega Puma Guerra de la Radio Frontera de Yacuiba, porque el alcalde de Yacuiba, el señor Carlos Bru, ha recurrido a la justicia para exigirle al colega que revele las fuentes de un reporte que él hizo sobre un desayuno escolar en mal estado y que había ocasionado problemas de salud a los niños. Esto es totalmente inaceptable. El secreto de fuente está presente precisamente en la ley de imprenta y en otros instrumentos internacionales de los que Bolivia es suscriptor, como por ejemplo el Pacto de San José. No se puede revelar las fuentes. Dice la ley de imprenta, el secreto de fuente es inviolable. Así que ese es el primer caso. Y estamos atentos a lo que vaya a hacer el juez que ha visto la causa en Yacuiba. El juez debería desechar ese caso, descartarlo, no puede atenderlo, tiene que enviarlo a un tribunal de imprenta. Ese es el primer caso. Y el segundo es el que tú también has mencionado, el colega Colque Rollano, que también ahora se ha sumado un segundo colega de Cochabamba a una situación similar, que es Roberto Valdivia. Ambos eran periodistas, reporteros de televisión durante los sucesos de Huayllani, donde, tú sabes, hubo represión policial y militar en 2019, a fines en noviembre, después de la fuga de Evo Morales. Y ahora ellos han sido convocados por una comisión de fiscales para que asistan a un proceso y prácticamente denuncien, si se quiere decir así, a otros ciudadanos, y ellos por supuesto que no quieren hacerlo. Así que este es otro caso irregular que nosotros como Asociación de Periodistas exigimos que nuevamente el juez que vea la causa descarte este caso. Raúl, si bien es claro en nuestro país
cuál es la normativa y las autoridades, por supuesto, conocen a detalle qué dice la ley de imprenta en relación a este hecho. ¿Por qué crees que nuevamente, porque ya han habido otras oportunidades, nuevamente intentan como una manera de intimidar a los colegas para que ellos violen este derecho que está establecido, que está normado? Bueno, a mí me parece obviamente que esta es una manera de acallar a los medios. El alcalde Bru lo que quiere hacer es evitar las críticas en la ciudad de la que él es alcalde. Ni siquiera él desmiente la información de que el desayuno escolar estaba o no estaba en mal estado. Ni siquiera pide una aclaración de que probablemente la información era incorrecta. No lo hace, porque la información era correcta. Lo que quiere saber es quién dio la información. O sea, no solamente un acto persecutorio contra el periodista, sino con la eventual persona que dio esa información, que seguramente podría ser un funcionario municipal, presuntamente. Entonces, es terrible cómo hay una actitud de persecutoria, como digo, en el caso de Yacuiba. En el caso de Cochabamba, Huayllani, los sucesos de Huayllani son de importancia nacional, como se sabe, estuvieron en el centro de la atención del país a fines de 2019, y ahora pretender que los periodistas tengan que denunciar a otros ciudadanos si participaron o no, cómo participaron y quién provocó la violencia y quién no provocó la violencia, eso no es el rol de un periodista. Nos envían a lugares donde hay un hecho noticioso a los periodistas. En este caso, 2 colegas de televisión han ido con sus cámaras, han filmado lo que han podido filmar, han hecho sus reportes, pero de ahí a exigirles que ellos se conviertan casi como traidores, digamos, de su trabajo y de lo que han visto, es algo así inaceptable. Así que esta es una manera de presionar a los medios, esto es una manera de realizar un acoso contra los periodistas, y es por eso que nosotros los rechazamos completamente. ¿Algunas acciones se van a asumir de parte de la Asociación de Periodistas de Bolivia, de La Paz y otros gremios periodísticos, más allá de los pronunciamientos que ya los han hecho público, porque pareciera también la posición de estas autoridades judiciales de mantenerse inalterable, ¿no? Nosotros hemos hecho una exhortación al ministro Lima, porque el ministro de Justicia tiene que pronunciarse al respecto, no puede él simplemente mirar de palco. En otros casos se ha involucrado mucho y ahora debería hacerlo también, así que ese es un primer elemento. Un segundo elemento es que hemos ofrecido ayuda legal a estos periodistas, a estos colegas. Sin embargo, ellos tienen aparte su apoyo legal, así que están analizando esa situación, pero sobre todo yo creo que la conciencia de la ciudadanía y de la opinión pública es lo que tiene que generar aquí que estos casos sean desechados por la justicia y en todo caso enviados a una ley de imprenta, Judith. Si existe una preocupación del gremio en general, de las asociaciones, de los sindicatos, de las ciudades o federaciones de los departamentos, más las asociaciones locales, la Asociación de La Paz, generamos esta preocupación nacional, entonces colocamos a los jueces en una situación en la que se sabe que sus actos serán medidos también por la opinión pública. Entonces yo creo que eso es una cuestión importante, generar esa conciencia en este momento, y por eso felicito que tu programa toque el tema, porque yo creo que si es solamente un problema local, si este tema no saliera, por ejemplo, de Yacuiba, si este tema no saliera, por ejemplo, de Cochabamba, entonces esos colegas están más desamparados. Pero cuando todo el país o una parte de la ciudadanía está preocupada y una parte del periodismo está preocupada por este caso, creemos nosotros que podemos ejercer esa presión para que los jueces actúen como deben actuar. Está vigente la ley de imprenta. Un periodista no puede ser enviado a la justicia ordinaria, menos aún como en el caso de Cochabamba, y creo que también en el de Yacuiba, sí, en ambos, donde están bajo amenaza de detención si es que no revelan su fuente, en el caso de Yacuiba, y si es que no dan detalles de los hechos de Huayllani en el caso de Cochabamba.
Con estos antecedentes se hace mucho más complejo realizar el trabajo en libertad, el trabajo periodístico en Bolivia. Tú que recién has asumido la presidencia de la Asociación de Periodistas en la ciudad de La Paz, ¿cómo observas toda esta situación? Se hace cada vez mucho más complicado. ¿Qué se debe hacer tomando en cuenta de que, bueno, lamentablemente la prensa siempre incomodó al poder, a todo tipo de poder? Exactamente, eso es lo que a las autoridades, si las autoridades pudieran escoger un mundo ideal, sería un mundo ideal sin periodistas, porque nosotros estamos allí para informar muchas veces de lo positivo, de las cosas que también las autoridades pueden mostrar como un éxito, pero también mostramos los problemas, mostramos las contradicciones, por supuesto que también mostramos cuando hay hechos de corrupción, cuando hay hechos de violencia, cuando hay abusos. Todo eso también lo mostramos. Por eso digo, en un mundo ideal para las autoridades, un mundo sin periodistas, pero no es el caso. Estamos allí porque nosotros tenemos que decirle a la gente lo que sucede, les guste o no les guste a las autoridades. Realmente cada vez es más difícil ejercer el periodismo. La red UNITAS el viernes pasado ha emitido un informe nuevo sobre los abusos que hay en el país a los periodistas, presiones, ataques físicos, tema de la publicidad estatal que se distribuye arbitrariamente y otras maneras de presión y acoso a los periodistas en Bolivia. Estamos en un mal momento, Judith, lamentablemente, también de parte de los movimientos sociales, por ejemplo, los campesinos interculturales, que en realidad son colonizadores, atacan en las Londras, toman rehenes en Santa Cruz. Aquí, cocaleros de Yungas que llegaron en su marcha el jueves pasado también agredieron a periodistas antes de quemar el mercado del ala rival de los cocaleros, agredieron a algunos, etc. Entonces, estamos en una situación en la que no es fácil ejercer periodismo en Bolivia porque hay este acoso desde el poder, digamos por así decir, del poder central, del gobierno, pero también de los movimientos sociales, de otros grupos irregulares. Este tema de las Londras, totalmente ilegal. Los culpables están tranquilamente en sus casas después de haber secuestrado periodistas. La última vez que había habido secuestro de periodistas fue en las dictaduras, antes del año 82. 40 años que no habíamos tenido en Bolivia secuestro de periodistas y están tranquilos, libres. Entonces realmente es una situación complicada la que estamos viviendo y con la que tenemos que enfrentar con valentía, con decisión, con firmeza. Y una de nuestras maneras de tener éxito es hacer las denuncias públicas explícitamente, porque intentar una especie, algunos dicen, ¿y por qué no van por un perfil bajo? No, el perfil bajo es lo que el poder quiere, que nos callemos. Y el otro asunto que también deberíamos mencionar aquí es el caso Los Tiempos, que precisamente ha evitado el perfil bajo y ha hecho una explícita denuncia de cómo el oficialismo está intentando capturar ese periódico mediante impuestos internos y otras instancias del gobierno para que un diario que está cumpliendo 79 años de vida pase a manos del oficialismo. ¿Qué es lo que se ha visto en el cambio de línea editorial con otros medios, ¿no? Cuando empezó esta manera de gobernar, estamos hablando desde el año 2006, fueron cambiando líneas editoriales de medios que tenían una trayectoria y una solvencia en su trabajo. Y han habido muchas situaciones que hasta ahora se está dando. Raúl, yo siempre tengo a mano este libro, por supuesto, que nos ha permitido, que es Control Remoto, el libro que has escrito, tener una mirada mucho más concreta después de esa investigación bastante prolija que realizaste en torno a la distribución y la asignación de la publicidad en Bolivia, pero cómo se fueron dando, ¿no? Paso a paso, y hoy la situación no ha cambiado. Ese es el gran problema, porque sigue siendo de acuerdo a quienes más o no complacientes para poder acceder a unas finanzas que le permita solventar de algunos medios de comunicación. Exactamente, en el libro, y gracias por mencionarlo y por mostrarlo, querida Judith, en el libro se menciona varios mecanismos de cómo el gobierno de Evo Morales controlaba los medios, los cooptaba, los controlaba y cambiaba su línea editorial. Y uno de los elementos principales es el tema
de la pauta publicitaria estatal, porque con varias cosas. Primero, un mecanismo que centralizó toda la publicidad estatal, absolutamente toda. En el pasado, antes de Evo Morales, por ejemplo, cuando el Lloyd era una empresa estatal, el Lloyd tenía posibilidad de independencia, autonomía para dar la publicidad en aquellos años, ¿no es cierto? Entel, cuando era una empresa estatal, lo mismo. Es decir, había una autonomía de algunas empresas. No sé si la Comibol daba algo de publicidad en ese tiempo, era una empresa pequeña, aparte del Ministerio de Comunicación, que es el que en general da la publicidad. Entonces, siempre ha habido en Bolivia la tentación, Judith, de que el Estado utilice la publicidad para sancionar, para premio y castigo a algunos medios. Pero lo que hizo el gobierno de Evo Morales fue realmente llevar eso a un nivel ya mucho más eficiente desde el punto de vista de los intereses del gobierno en contra de los periodistas y en contra de los medios. En primer lugar, como digo, centralizó todo. Es decir, por ejemplo, Entel ya no puede dar publicidad al medio que quiera, sino a lo que le establecen unas líneas desde, en ese momento, el gobierno de Evo Morales, desde la vicepresidencia, desde García Linera. Lo mismo con otras empresas, con la ABC, que construía caminos y que tenía una gran publicidad. Entonces, ese fue uno de los mecanismos, centralizar. Nadie puede salirse de este plan para castigar o premiar, en primer lugar. Y segundo, aumentar enormemente la cantidad de publicidad estatal. Más o menos se estima que antes de Evo Morales el gobierno tenía $10 millones para propaganda, para publicidad del gobierno. Y eso se multiplicó por 10 para llegar a 100 millones. O sea que había muchísimo más dinero para, como tú dices, acallar las voces, cambiar la línea editorial, convencerlos, cooptarlos. De una manera cruel, también silenciosa, pero habría que decir y admitir que era un sistema eficiente que tenía el gobierno para tener todo ese sistema mediático y propagandístico a su disposición. Sin embargo, esa maquinaria de propaganda tampoco resultó exitosa, Judith, cuando, por ejemplo, en 2016, en el referéndum, el gobierno pierde, con toda esa propaganda a sus espaldas. Y segundo, después, el 2019, tampoco le sirvió, porque también tras un proceso de protestas masivas, Evo Morales tuvo que fugar del país. Ahora no podría llamarse un gobierno exitoso, esto hablo de manera general, si tienen que gobernar bajo la propaganda, ¿no? Porque las obras o los actos tendrían que fluir de manera natural y no invertir en propaganda para contarle a la gente lo que está haciendo, porque si fuera todo de una manera mucho más objetiva y clara. Bueno, Raúl, te agradecemos mucho por este tiempo y sobre todo por la posición que ustedes asumen, volviendo al tema, en un hecho tan delicado como de los colegas que están siendo presionados para revelar su fuente de información. Ojo, con amenaza de ser detenidos, ¿no? ¿A qué nivel de democracia podríamos estar diciendo que hemos llegado? Exactamente, o sea, detener un periodista porque no revela sus fuentes o porque no cuenta cómo fue un evento político, como el caso de Guayani, de represión policial y militar. Lo que los colegas de Cochabamba, por ejemplo, han dicho es: vean nuestros reportes. Nosotros hemos filmado, hemos reportado, hemos estado en el lugar de los hechos, ahí está. Incluso parte de esto está en el YouTube, véanlo. Ahí ya hemos trabajado, ya hemos ido, ya hemos hecho nuestra cobertura. ¿Qué más nos van a exigir de información si esos eventos y el trabajo de los periodistas, como siempre, es público? En el caso de Yacuiba, por no revelar una fuente, y ahora están bajo riesgo de ser detenidos. Esto es un abuso de la justicia, pero como no tenemos una justicia independiente, Judith, es un abuso del gobierno. Por eso es que nosotros nos preocupa sobremanera esto, pero estamos seguros que mientras de esto hable la ciudadanía, estamos protegiendo a los colegas. Mientras nos callemos, demos la espalda o busquemos el perfil bajo, o esto se quede solamente como eventos locales, solo en Cochabamba, solo en Yacuiba, entonces no los protegemos, los ponemos en riesgo. Y al ponerlos en riesgo a ellos, ponemos en riesgo a todos los periodistas, y al estar en riesgo los periodistas, está en riesgo, Judith, la capacidad de la gente de informarse.
Este no es un derecho del periodista, es un derecho de la gente a estar informado. Nosotros somos los que vehiculizamos esa información. Entonces, ¿cómo la sociedad se va a informar por sí misma? Obviamente que el derecho de libertad de expresión es de las personas, no de los periodistas. Pero los periodistas somos los que llevamos la información. Entonces, no es que es una defensa a la persona, al colega Puma o al colega Colque, no, es al periodista que está haciendo un trabajo de información a la sociedad. La suma de todos los medios, la suma de tu programa, la suma del trabajo de estos colegas y de tantos otros es que mantiene a la ciudadanía informada para que tome buenas decisiones y sea una sociedad más democrática. Entonces, ese es el problema, y por eso también es lamentable hasta ahora, es el lunes en la mañana, el silencio del ministro Lima de Justicia, que además, antes de ser ministro, participó como comentarista y como analista en muchísimos programas de televisión, radio, entrevistado por los periodistas. Él era casi como si voy a dedicar una palabra, un primo de los periodistas, porque estaba siempre rodeado, digamos, o trabajando junto con los periodistas. Esperamos que hoy día, en la jornada de hoy, el ministro Lima también dé su palabra y dé una indicación. Está vigente la ley de imprenta en Bolivia. Entonces, así tiene que procederse. En Bolivia, los periodistas no vamos a la justicia ordinaria. Entonces, esperemos que hoy día se produzca eso, pero la Asociación de Periodistas de La Paz y las otras asociaciones y sindicatos vamos a seguir luchando. Nuestra lucha es denunciar. Nuestra lucha es denunciar, hacer esto público para generar esa conciencia que yo llamo de la ciudadanía. Muchísimas gracias, Raúl. Vamos a estar, por supuesto, atentos desde Cobertura y todos los medios en una sinergia colaborativa, en algo que tiene que ser visibilizado, que se escuchen todas las voces y todas las miradas en torno a este abuso de poder, porque ¿cuál tendría que ser el elemento principal si existe una ley en nuestro país? Sin embargo, quienes deberían administrar, quienes hacen que la justicia se encamine en este país, son quienes ahora están intentando que se viole esa normativa. Llama poderosamente la atención también la presión que están haciendo contra estos colegas, porque sabemos que por supuesto están bastante tensionados. Ellos han simplemente realizado su trabajo y mira en qué circunstancia está quedando. Exactamente, así es. Tenemos que seguir con el tema. Más bien, gracias a ti por tu preocupación. Tu programa Cobertura nos ayuda, le ayuda a esos colegas a levantar la voz también, ya que entre otros tu público y el público de otros medios permita que la ciudadanía se entere de este tema y ejerza una presión para que nunca un periodista pueda ser detenido por no revelar su fuente. El colega Puma ya ha dicho que no va a revelar esa fuente. Tiene un compromiso con la persona que le ha dado el dato. Todos nosotros hacemos un compromiso, un acuerdo. Te paso una información que es correcta, pero no reveles mi identidad. Eso lo hacemos los periodistas. Y luego el periodista, cuando ve que esa información que le han dado, ese dato es fidedigno, después de analizarlo, evaluarlo, y lo hace público, por supuesto que tiene un acuerdo con esa persona. No estará firmado en notaría, no hay un convenio escrito ni nada, pero es tu palabra, que la has dicho solamente verbalmente. Sí, no voy a revelar tu nombre, pásame ese dato que me quieres dar, que es de relevancia pública. Y ahí es donde se genera ese problema, y por supuesto que estos colegas han señalado, no vamos a revelar nada y preferimos ir presos. Pero eso es algo que nosotros tenemos que evitar a toda costa. Así es. Nuevamente, gracias, Raúl. Estamos en contacto y hacemos una pausa en Cobertura. Seguiremos abordando este tema en otras ediciones. Gracias.